Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en el año 2006. Estamos en el torneo We Can See en Holanda, es la primera ronda y se enfrentan Sergei Karyakin contra Viswanathan Anand. He traído al canal pues material sobre Viswanathan y tiene unas partidas tremendas. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo 2 o 3 enlaces a partidas que ya subí anteriormente y bueno, recordar rápidamente una miniatura que juega contra Nepomniachtchi, creo que en el año 2020 en el Nations Cup, tremenda, y también un Blitz que juega muy o más de jovencito, que bueno, pues tras 3 o 4 movimientos se tira pensando 1 minuto y 43 segundos. Además, en ese vídeo tengo el enlace a la partida en vivo que dos comentaristas están realizando y le decían que bueno, pues hace un movimiento después de 3 o 4 jugadas gastando mucho tiempo y después termina la partida tras 46 movimientos en 1 minuto y 50, en menos de 2 minutos. Por lo tanto, casi jugando al toque el resto de la partida, y es la verdad que una auténtica maravilla. Esta también es muy buena ya que hay varios sacrificios y es una partida muy potente. De momento en el tablero ya E4 por parte de Karyakin, a lo que Anand responde con C5 y bueno, pues jugadas típicas de desarrollo, ¿no?, de dicha defensa. Caballo F3, D6, ruptura central y tras estos cambios caballo F6 atacando el peón D4. Caballo C3 para defenderlo y tras A6 variante Najdorf. El peón de A6 pues controla la casilla de B5 y evita quizás que estos caballos pues puedan tener alguna, o incluso el alfil, algún tipo de ataque o control sobre dicha casilla, y además en un futuro quizás puede expansionarse las negras jugando B5, aprovechando también pues la columna semiabierta. Todo pasaría también en que las piezas blancas pues enroquen en largo y tras alfil E3, conocido como el ataque inglés, pues bueno, parece que va a ser así, ya que tras dama de 2 y comenzar con un ataque de peones en el flanco de rey, las blancas buscan el enroque en largo, las piezas negras en corto y bueno, pues vamos a ver un ataque de peones súper interesante. De momento, tras estos movimientos, se juega E5, controlando o golpeando en el centro, caballo B3, y tras alfil E6 se juega de momento F3. Alfil E7 buscando el enroque en corto, también dama de 2 en largo, y tras estas jugadas ambos jugadores se enrocan. La partida continúa con caballo B, D7, G4, B5 y tras G5 y B4 ataque a ambos caballos. Aquí Karyakin decide retirar su caballo a E2. Es verdad que las blancas podrían capturar en F6 y no obstante tras esta captura en C3, bueno, pues la dama podría caer tras un siguiente movimiento, además, bueno, pues dando un jaque, dama por C3 y tras caballo por F6 hay igualdad y quizás, bueno, pues la columna B y C están abiertas para las torres negras y la dama quizás está un poquito expuesta, no obstante la partida lógicamente se tendría que seguir jugando. Todo esto no ocurre ya que aquí Karyakin decide retirar el caballo a E2, caballo E8, como vemos Anand tiene cierta congestión de piezas en poquitas casillas y Karyakin sigue con su plan, empujando los peones. F4 hace lo propio Viswanathan, A5 y tras F5 A4. Tras estos movimientos, ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Está el caballo de B3 atacado y el tema es que va a ser difícil salvarlo, casi no tiene casillas y en caso de venir a A1 pues existiría este alfil por A2, aprovechando además que el alfil está atacado, captura un peón. Es difícil la recaptura ya que bueno, pues los peones de A4 y B4 apoyarían a dicho peón y lo defenderían y las negras ya contarían con cierta ventaja. Por lo tanto aquí Karyakin decide entregar el caballo en D4 y tras E por D4 ganando pieza. Es verdad que el alfil de 6 de momento está atacado, caballo por D4 y aquí Anand juega B3. Podríamos pensar en esta captura ya que así, bueno, pues de momento nos llevamos un peón, pero existe la fuerte jugada caballo C6 para las blancas. Se ataca el alfil, se ataca la dama y una vez la dama se retire para no ser capturada, pues caería esta pieza entera, bueno, pues con un jaque y las blancas contarían con cierta ventaja ya. Por lo tanto, aquí
de momento se juega B3 y el tema es que la partida continúa con rey B1. Si aquí pensamos en caballo C6 para las piezas blancas, pues quizás no funcionaría del todo, ya que B por A2, pues bueno, hay opciones hasta de mate, ¿no? Además, el rey no puede venir a B1, por lo que hay que defender esa posibilidad. Primero lo que juega Karyakin es rey B1 y tras estos movimientos B por C2 jaque. Si ahora las piezas negras capturan en A2, aquí el peón está defendido por el alfil, pero tras rey A1, este peón serviría de paraguas o de bloqueo para el rey enemigo, para el rey blanco, y las piezas blancas empiezan a estar mejor. Las negras tienen peones doblados y aunque bueno, pues el alfil tiene cierta incidencia, hay que recordar que todavía estaba atacado y bueno, pues las blancas empiezan a estar mejor. También la amenaza de caballo C7 pues es una realidad y bueno, pues con ventaja para las piezas blancas. Por lo tanto, Anand decide capturar en C2 con jaque, caballo por C2 y tras estos movimientos, bueno, comentar que este alfil sigue atacado, las piezas negras cuentan con pieza de más, pero ¿qué hacer con el mismo? Todas las casillas están ocupadas y si pensamos en este jaque capturando peón al menos, pues bueno, la línea podría continuar con rey por A2. Este rey está muy seguro también en esta casilla, no hay alfil de casillas blancas y tampoco hay mucho ataque por parte de las negras. Si pensamos en algún movimiento como A3 para abrir la posición, pues B3 de alguna manera la cierra y las blancas empiezan a estar mejor. También estos alfiles junto con la dama pues tienen bastante control de casillas en el flanco de dama y quizás esta no es la idea de Vishy Anand. Por lo tanto, lo que hace con este alfil finalmente lo trae a B3. Y él dice, bueno, pues me capturas, pero así se abre la columna A, hay ataque sobre el caballo y tras caballo A3 la partida continúa con caballo E5. Vamos a ver en pocas jugadas cómo Anand, para comenzar con un ataque más serio o con más piezas, pues tiene que descongestionar toda esta parte del tablero. De momento juega caballo E5, la partida continúa con Karyakin con su plan jugando H4, fortaleciendo el ataque en el flanco de rey y tras torre A5 las casillas de A6 y A7 están controladas por alfiles, pues todo indica que esta dama va a venir a 8 para meter presión en la columna A. De momento dama C3, quizás tocando el peón de B3 que está indefenso, y dama A8 ya es una jugada bastante interesante, no solamente por este doblaje de peones, sino porque se está atacando el peón de E4. Por lo tanto, si ahora dama por B3 no pasa en la partida, dama por E4 con jaque y además está ganando la torre. Como vemos, de momento no se han comunicado las torres y si alfil de 3, defendido el alfil por la dama y las torres comunicadas, pues las piezas negras podrían capturar otra pieza y bueno, pues están ganando la partida, ¿no? Por lo tanto, esta captura no puede ser en B3 y lo que hay que hacer es defender este peón de E4, alfil G2 y tras estos movimientos, bueno, pues tiene un problema Anand en el sentido que tiene esta pieza, este alfil que no está jugando para nada y bueno, pues el caballo también que al ser de corto alcance, pues para llegar al juego, al ataque, pues le llevaría varias jugadas. Aquí podríamos pensar para las piezas negras jugar D5, ya que bueno, pues se abre la diagonal, se toca varias veces en el punto de A3, pero el problema es que este movimiento deja defender el caballo y tras esta captura, pues realmente podemos capturar varias piezas, mete algo de miedo la torre en A1, de momento pues la dama está ahí en A1 para solventar el problema y tras alfil C5 además hay doble ataque por parte de las blancas a ambas torres. Por lo tanto las piezas blancas estarían en mejor posición, D5 no es posible y para sacar esta torre al ataque Anand realiza un sacrificio de pieza jugando caballo C7. Karyakin lo acepta, dama por C7, además ataca a este alfil que también es inservible y de alguna manera acelera la captura. Torre C8, dama por E7 y tras jugar caballo C4 el ataque es mucho más fuerte de lo que parece. El tema es que este caballo de A3 no puede capturar ya que hay mate directo con la torre en A1. ¿Y qué pueden hacer las piezas blancas? De momento, pues
Kariakin mete presión en el flanco de rey jugando G6, H por G6, dando una casilla de escape también al rey en H7 y tras F por G6, control en la posición sobre dicha casilla y las negras continúan con caballo por A3 jaque. Si en este momento se captura en G6, podría continuar la línea en favor de las blancas jugando alfil de 4. Como vemos, hay mate en G7, una posición muy difícil para las piezas negras. No se puede atacar a esta dama vía 7, ya que el alfil pues al menos controla dicha casilla, y por bloquear pues el mate con caballo E5, dama E6 con nuevo jaque. En caso de colocar el caballo en F7 como mejor jugada, la línea podría continuar con torre H, F1 y las piezas blancas pues empiezan a coordinar sus piezas y estar bastante bien en esta posición, ¿no? Por lo tanto, tras F por G6, primero Anand juega caballo por A3 jaque, peón por torre por A3 y a estos movimientos se juega G por F7 jaque. El rey se retira a H7 y Kariakin, bueno, pues finalmente corona con caballo. La partida prácticamente la está entregando y el tema es que si aquí se juega algún movimiento como alfil de 4, se está amenazando también temas de mate a través de torre A1 y si el rey se retira, pues la dama puede rematarla en la posición. Si aquí pensamos en un alfil de 4, pues controlando dicha casilla, no obstante, pues hay temas de mate, ¿no? Torre A1 jaque, se sacrifica la pieza y se da mate con la dama en A2. Por lo tanto, Kariakin decide finalmente coronar caballo para dar un jaque, torre por F8, dama por F8 entregando la dama, pero Anand ya ha visto toda la secuencia y no necesita capturar la dama. Tras estos movimientos juega torre A1 jaque, rey B2 y tras torre A2 con nuevo jaque el rey se retira a C3. Si pensamos en traer o capturar en B3, la línea podría continuar muy rápidamente con dama 4 jaque, rey C3 y tras un nuevo jaque en C2 se puede jugar rey D3 y finalmente la dama da mate en C4, ¿no? Es típico patrón de, bueno, pues ir acorralando al rey mientras va o intenta escapar junto con la dama, ¿no? En esta posición de filas, por ejemplo. Por lo tanto, rey por B3 nos sirve. Si se juega en la partida rey B1, pues aquí las piezas negras simplemente pueden capturar en F8 y aunque cuentan con torre por dos alfiles, pues bueno, la posición de las blancas es perdedora. De momento se está atacando el alfil de G2, además, si se retira H3 para tener comunicadas las torres, dama F3 es bastante fuerte. Se ataca al alfil y además al peón D4. Se intenta salvar el alfil llevándolo a C1, pues se hace una captura con jaque, torre D3 entregando material y finalmente mate. Hay alguna jugada un poquito más larga o que mantiene con vida un poquito más a las piezas blancas, pero bueno, finalmente no habría salida, ¿no? Por lo tanto, tras torre A1 jaque, rey B2 y torre A2, la partida continúa con rey C3. Anand sigue con gran estilo, jugando dama 5 jaque, rey D3 y tras nuevo jaque con la dama en B5, el rey se retira a D4. Torre A4 con nuevo jaque, cortando completamente al rey cualquier tipo de escape, también el peón pues hace imposible la huida, única siendo rey C3 y tras estos movimientos dama C4 dando un jaque y en esta posición Kariakin decide abandonar. El tema es que si el rey viene a B2, mate con la dama en C2 y si el rey intenta escapar vía D2, primero torre A2 jaque, única rey E1 y mate con la dama en E2. Por lo tanto, brutal esta partida en la que si contamos el material rápidamente, pues las piezas negras la han terminado con dama y torre, las quitamos del tablero y las piezas blancas han acabado con dos alfiles y torre de más. Tremenda. Un saludo y hablamos. Chao.